Muy bien. Gracias al que me avisó. Muy bien, entonces las ramas no solo favorecemos el crecimiento vegetativo, sino también la inducción de las yemas a lo largo de esa rama. Favorece obviamente la fotosíntesis al hecho de que la luz, por el hecho de que la luz llega a todas las hojas. Y como consecuencia de esto, obviamente va a favorecer el desarrollo de las flores, el cuajado de las flores, y el desarrollo de los frutos. Y de todas las características organolépticas de los frutos previo a cosechar. Luego tenemos que favorecer la aireación. La copa va a ser suficientemente abierta, la copa o el sistema de conducción va a ser suficientemente abierto como para impedir la acumulación de aire en algún sector de la planta. Entonces favorecemos la aireación de la planta. Y otro de los objetivos importantes, muy importantes ya en la planta, cuando la planta está entrando en la etapa de adulta, es lograr una producción estable en cantidad y calidad a lo largo de los años. ¿Se acuerdan que Marcela habló de un problema que nosotros mencionamos, que nosotros denominamos becerría o alternancia? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál era este problema? En un año daba muchos frutos, sí. Y el año siguiente no. ¿Y eso era la causa? ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? Era por la cantidad, si no me acuerdo, por la cantidad de reservas que podían mantener de un año a otro. Eso era uno de los factores. O sea, uno de los factores hablamos de una relación carbono-nitrógeno, ¿sí? En donde el crecimiento vegetativo debería estar equilibrado, debería haber una buena acumulación de carbohidratos que puedan sostener esos tejidos, y no que haya un crecimiento vegetativo excesivo. ¿Se acuerdan? No sé, en algún momento Marcela les habló de las ramas chuponas. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Alguien me las puede describir? Puede ser que, bueno, influye la relación de yemas productiva y vegetativa, y las chuponas tienen todas yemas vegetativas. Las chuponas tienen todas yemas vegetativas porque tienen una relación carbono-nitrógeno baja, o sea, mucho nitrógeno en relación al carbono acumulado. ¿Sí? Eso es un típico caso de una rama que no está en condiciones de inducir sus yemas aflorales, ¿sí? Porque tiene una dotación, tiene un crecimiento muy vigoroso y tiene una concentración de nitrógeno en su estructura no superior, pero en la relación hace que sea un valor superior a aquellas donde el carbono y el nitrógeno está más equilibrado, o hay mayor carbono que nitrógeno en la rama. Muy bien. Eso era uno de los factores que influían en la inducción. Había otros factores que influían en la inducción de yemas neutras aflorales que provocaban la alternancia. ¿No se acuerdan? ¿No había alguna hormona que estaba afectando o actuando de antagonista? ¿La giberelina, profe? Sí. Sí, ¿y quiénes sintetizan y liberan las semillas? Las semillas, exactamente. Entonces, las semillas obviamente están en los frutos. Al nosotros establecer una cantidad estable de producción a lo largo de los años, estamos evitando esa becerría, ¿sí? Nosotros tenemos que podar de determinada manera, determinada cantidad de ramas, ¿sí? Que eviten esta alternancia de producción, o sea, que tengamos una determinada cantidad de frutos de buena calidad, de buen diámetro, de buena coloración,
¿sí? Obviamente, buena acumulación de carbohidratos, azúcares y demás. O sea, azúcares son carbohidratos. Y que esa producción sea estable a lo largo de los años. ¿Por qué a nosotros nos interesa que sea estable a lo largo de los años? O sea, años de vida útil de la planta. Cada especie tiene una vida útil promedio y obviamente va a estar afectada o no por el manejo, pero en base a la vida útil promedio, ¿qué beneficio aparte nosotros primero llegar a esa vida útil promedio? Segundo, ¿qué otros beneficios tenemos al tener una producción estable a lo largo de los años? La estabilidad productiva del sistema, en realidad, la cantidad de producción con la que yo puedo contar. Exactamente, y eso implica un ingreso estable a lo largo de los años que nos va a permitir programar todas las actividades y con esos ingresos cubrir todos los costos y obviamente tener una rentabilidad, ¿sí? Si nosotros tenemos un año muchos frutos de baja calidad, no vamos a poder comercializar esa fruta al mejor precio. Probablemente nos va a alcanzar para pagar nuestros gastos, probablemente vamos a tener algún beneficio, pero al año siguiente, cuando vamos a tener muy poca producción, por más que sea de mejor calidad, porque va a tener posibilidad de crecer más el fruto, no vamos a llegar a cubrir los gastos. Entonces nosotros necesitamos que esa producción sea estable y ese beneficio sea estable a lo largo de todos los años. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Muy bien. Por otro lado, tratar de mantener el equilibrio vegetativo y productivo. Es lo mismo, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que voy a necesitar dejar una determinada cantidad de hojas en relación a la cantidad de frutos que dejo. Está establecido, está estudiado en la mayoría de los casos cuál es la relación, o sea, cuántas hojas necesito para alimentar un fruto de manzana, ¿sí? Por ejemplo. Obviamente va a ir variando con las variedades, pero está entre las 30 algunos, 40, 50 hojas por fruto, ¿sí? De esa manera, y suponiendo que sea una variedad que promedio necesita 40 hojas por fruto, yo voy a tener que programar, dejar una determinada cantidad de ramas en base a la cantidad de frutos que planeo cosechar, ¿sí? Entonces eso también, obviamente, al mantener un equilibrio productivo, o sea, de cantidad de frutos en relación a los fotoasimilados, en relación a la superficie fotosintética, voy a tener una cantidad de fotoasimilados suficientes para mantener las hojas, para que esas hojas puedan trabajar, elaborar sus fotoasimilados, desarrollar el fruto, que se desencadene adecuadamente la inducción floral, y cualquier otro trabajo que tenga que ver con fotosíntesis, respiración y demás de la planta, ¿sí? Y llegar a obtener una producción de buena calidad, ¿sí? Son todos los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a realizar una poda en una planta frutal. ¿Qué logramos con las distintas intensidades? Nosotros tenemos que saber cuánto, cuándo cosechar, cuánto podar, ¿sí? En relación a la rama, hoy mencionaban que, bueno, que la poda tenía que ver con una práctica de regulación de ramas, cantidad de ramas en la planta y demás. Cuando nosotros hablamos de una rama en particular, nosotros podemos hacer 3 prácticas sobre una rama. Una tiene que ver con una poda, lo que nosotros llamamos poda corta, otra con lo que nosotros llamamos poda larga, y la tercera tiene que ver con raleo. ¿Sí? Cuando hablamos de raleo, quiere decir
que eliminamos toda la rama desde su punto de inserción con la rama que la contiene. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa con la porción de rama que nosotros dejamos? Si nosotros nos referimos a una poda corta, estamos eliminando una buena porción de la rama vegetativa, o a lo mejor ya es una rama productiva, ¿sí? Si nosotros eliminamos una buena porción, estamos hablando de 2/3, 3/4 de la rama que estamos podando. ¿Qué ustedes creen que sucederá con los brotes que surjan de esa porción de rama que dejamos? ¿Sí? Nosotros, sí, si alguien quiere hablar, que lo haga. Van a ser brotes vigorosos. Exactamente. Yo dejé, esta rama estaba preparada para tener una serie de 10 yemas, ¿sí? Y dejé 3. Más o menos 1/3 de la rama. Si estaba preparada para soportar 10 yemas y dejó 3, voy a tener alimento como para 10 yemas, pero van a estar divididas solo en 3. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos brotes va a ser brotes relativamente vigorosos, ¿sí? De un buen tamaño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto nosotros llamamos a lo mejor un corte de poda corta. Dejamos una porción pequeña de la rama. ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos una poda larga? Voy a dejar un mayor número de yemas por rama, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todos los brotes que surjan de esas yemas? Voy a tener crecimiento vegetativo vigoroso, como en el caso anterior, menos vigoroso, igual. Puede ser que tengan diferente entre las yemas de acuerdo a la posición que están. Sí. ¿En base a qué? Las que están más lejanas van a tener mayor vigor que las que están más cercanas a la. ¿Y eso por qué se da? Dominancia apical. Claro, exactamente. Ustedes con este tipo de poda larga, principalmente lo que están haciendo es anular o reducir significativamente la dominancia apical. La dominancia apical, ¿entienden de qué se trata? ¿Se acuerdan? Fisiología. ¿Qué era lo que provocaba la dominancia apical? Auxinas. ¿Quiénes las liberan las auxinas? ¿Dónde se sintetizan las auxinas y cómo se distribuyen? En los meristemos de crecimiento. De los meristemos apicales, claro, los meristemos de crecimiento son los que sintetizan las auxinas y se van moviendo en la planta en sentido basal, ¿sí? ¿Esto qué es lo que hace? En este caso, si la planta no está, si esta rama no está podada, esta sería la zona de mayor producción de auxinas y se desplaza en este sentido, ¿sí? La mayor concentración se va a hacer acá, ¿sí? Se va a dar en la base de las ramas y esta mayor concentración actúa como inhibidora de las yemas. Entonces estas yemas directamente no se desarrollarían. Se desarrollarían solo las apicales. Si yo elimino esta dominancia apical o reduzco la posibilidad de que haya una alta síntesis de auxinas, voy a permitir un movimiento de auxinas hacia abajo, pero no a este nivel de concentración de auxinas, ¿sí? Entonces, estas yemas basales van a desarrollarse. Si
se ve cierta dominancia apical. Fíjense que igual estas ramas tienen mayor crecimiento que estas, ¿sí? Pero permite el desarrollo de todas las yemas. O sea, de todas las yemas. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos raleo, que es directamente la eliminación desde la base, ¿sí? En este punto de inserción, donde surge de esta rama que la contiene, ¿sí? Y acá la eliminación de la rama, lo que hacemos, o sea, no provoca ningún desequilibrio hormonal como en este caso, como en los dos casos anteriores, ¿sí? Acá estoy provocando un desequilibrio, estoy provocando un crecimiento distinto en las ramas. Acá no, porque no me queda absolutamente ninguna yema en la porción que queda de rama. Yo no tengo que dejar ninguna yema, ¿sí? No puedo dejar una porcioncita de esta rama porque puede ser que tenga alguna yema, ¿sí? El corte siempre tiene que ser bien en la base. ¿Qué corte tenemos que hacer? Obviamente en esto es bien horizontal, en el caso de que sea más vertical, tenemos que en general que sea al bies, esa es la palabra, ¿no? Sí, Bisel. a bisel, ahí está, bien, Marce. A bisel, gracias a que me habías dicho. A bisel, de manera que no se acumule agua, pero no muy pegado, de manera que nosotros cortemos los haces vasculares, ¿sí? Nunca en esta posición porque el agua cae sobre la unión y esto implica, o sea, en caso de lluvias y riego y lo que sea que estemos utilizando, acá hay agua sobre esta zona y puede provocar pudrición. Esto no, el agua queda estancada. Acá podríamos estar afectando los haces vasculares y la conexión o la alimentación de esta rama siempre es un poquito despegado en diagonal, ¿sí? Muy bien, ¿en qué momentos del año nosotros podemos hacer una poda? ¿Cuándo ustedes vieron que se hacen podas en general en monte frutal? ¿Alguien vio, tuvo posibilidad, experiencia y demás? Antes de que florezca. En lo posible es antes de que florezca. ¿Por qué nosotros querríamos que sea antes de que florezca? Yo hoy me propuse hacerlos hablar, chicos. Porque la poda favorece, digamos, la floración. ¿Por qué? Para que no estén en movimiento las reservas. Ahí. Si yo lo hago ya cuando comienza la floración, ya hay movimientos de reserva, a lo mejor la floración ya se desencadenó, estoy gastando reservas en flores que no van a quedar, ¿sí? Cuando la planta está bien en reposo sería el momento ideal, es en el momento en que menos reservas estoy eliminando, ¿sí? Porque las reservas se encuentran principalmente en raíz, tallo y ramas principales, ¿sí? Y nosotros lo consideramos que ese tipo de poda es estimulativa, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver. Cuando la planta, o sea, nosotros cuando hacemos la poda en reposo va a tener una finalidad, un objetivo esa poda, ¿sí? Si estamos hablando de una poda de formación o una planta que está recién en estado de formación, vamos a poder ver fácilmente a la distribución de ramas de la planta, entonces vamos a poder elegir adecuadamente qué rama dejar, qué rama no dejar, vamos a ver el diámetro, la ubicación, ¿sí? No tiene hojas, entonces para nosotros es mucho más fácil ver las ramas y su distribución. Si la planta ya está adulta, vamos a poder tratar de regular la cantidad de ramas florales que vamos a dejar, el largo de esas ramas productivas que vamos a dejar, ¿sí? Entonces,
en este tipo de podas lo que hacemos también al eliminar ramas es eliminar puntos de crecimiento, por lo cual las yemas que dejamos van a dar en general ramas más fuertes. ¿Sí? Regula la cantidad de yemas florales para mantener esa relación, equilibrio vegetativo reproductivo adecuado para la especie que estemos hablando, la zona de producción de la que estemos hablando, el manejo que le estemos dando, con riego, sin riego, fertilización, sin fertilización y demás. Y obviamente al eliminar ramas, estoy eliminando ramas viejas y estoy procurando que se generen ramas nuevas. En general, las ramas productivas más nuevas son las que van a dar mejor calidad de fruto. ¿Sí? Ahora después ustedes este concepto lo van a tener que pensar en qué especie se puede cumplir esto o no. Muy bien, entonces por estas causas nosotros decimos que es vigorizante, o sea, sacamos puntos de crecimiento para que los que queden se desarrollen mejor. Muy bien, ¿cuánto material vegetal nosotros vamos a extraer? Va a depender de varios aspectos, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos intensidad de poda. ¿Cuánta rama, cuántas yemas elimino de esa planta? ¿Sí? Si es una planta joven, voy a sacar yemas principalmente o ramas principalmente para darle forma y estimular desde, en lo posible, desde el inicio de su formación, la formación, la generación de ramas productivas. ¿Sí? Luego, si nosotros hablamos de plantas adultas, lo que voy a estar buscando es regular esa relación vegetativo-productiva. ¿Sí? En las plantas jóvenes, el objetivo mío va a ser podar lo menos posible, de manera que me permita formar a la planta, pero procurar elegir un sistema de producción, un sistema de conducción y de poda que necesite la menor cantidad de intervenciones de poda posible. ¿Por qué? Si yo podo mucho, provoco mucho crecimiento vegetativo, ¿sí? Dejo pocos puntos de crecimiento, mucho crecimiento vegetativo, poca inducción de yemas florales. Cuanto yo menos intervengo en el desarrollo de esa planta, mejor. La intervención tiene que ser principalmente en base a la búsqueda de darle forma a la planta, ¿sí? No mucho más. En cambio, en la planta adulta va a depender de varios factores. Entre ellos, la variedad. No es lo mismo si estamos hablando de una variedad vigorosa que de una variedad poco vigorosa. Si tiene un pie nanizante o un pie vigoroso. Del estado nutricional en general de la planta. Si es una planta bien nutrida, yo voy a tener posibilidad de dejarle mayor cantidad de puntos de crecimiento porque sé que la planta los va a poder sostener. Si es una planta más bien debilitada, sea cual sea la causa, si yo no la manejé bien o el suelo no es adecuado o no le estoy dando, no tengo posibilidad de regarlo adecuadamente, ¿sí? El estado nutricional no va a estar en sus óptimas condiciones, voy a tener que dejar menor cantidad de puntos de crecimiento para que pueda sostener esa menor cantidad de puntos de crecimiento. Esto es algo que ustedes van a ir ajustando año a año, ¿sí? En base a lo que produjo un año y a la cantidad de crecimiento vegetativo que se desarrolló ese año,
yo puedo ajustar. Si yo vi a la planta que tenía mucho crecimiento vegetativo y los frutos que dejé tuvieron un diámetro, un tamaño muy grande, evidentemente dejé pocos frutos, ¿sí? Al año siguiente voy a poder ajustar y dejar mayor cantidad de yemas florales, porque sé que la planta va a poder sostenerlos. Al revés sería si dejé muchos frutos, esos frutos tuvieron poco calibre, muchos frutos en relación a las hojas, el año siguiente voy a necesitar sacar mayor cantidad de puntos de crecimiento, ¿sí? Una vez que yo percibí eso, en los años siguientes voy a mantener esa relación o esa intensidad de poda a lo largo de los años. Bueno, eso es a lo que me refería, la producción del año anterior, en cuanto a cantidad y calidad de los bueno, es eso. ¿Qué pasa si extraigo mucho? ¿Qué pasa si extraigo poco? Es lo que les mencionaba. Si extraigo mucho, voy a tener frutos muy grandes y mucho crecimiento vegetal. Si extraigo poco, voy a tener mucha cantidad de frutos, a lo mejor poco crecimiento vegetativo y esos frutos de menor calidad. Entonces, al año siguiente tendré que ajustar. Muy bien, eso referente a la poda de reposo, que para nosotros es la poda más importante, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener que hacer una poda de reposo. Luego, depende de la especie y de las necesidades de esa especie, vamos a necesitar hacer una poda en verde. Y también en base al sistema de conducción que yo elegí para mi plantación. En general, en la mayoría de los casos, las prácticas que nosotros realizamos en verde son desvigorizantes. ¿Por qué ustedes creen que es desvigorizante? Eso es porque se le quita capacidad fotosintética de la planta. Exactamente. Porque la planta ya gastó en producir lo que yo estoy eliminando, ¿sí? No solo le estoy quitando capacidad fotosintética, como vos decías, sino que aparte la planta gastó reservas o fotosimilados en desarrollar algo que después no lo voy a usar, ¿sí? Entonces a lo mejor le quito la posibilidad de tener una mejor división celular los frutos, o tener un mayor porcentaje de cuajado en las flores, ¿sí? Muy bien. Una poda adecuada en verde nos puede ayudar a equilibrar ese crecimiento vegetativo reproductivo, ¿sí? Nos puede permitir favorecer el desarrollo de flores y frutos, por ejemplo, en detrimento o reduciendo o deteniendo el crecimiento vegetativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero favorecer en determinado momento el desarrollo o la floración y cuajado de los frutos, puedo hacer despuntes de los brotes. Estoy impidiendo que esos brotes, porque eliminé el crecimiento, el meristema apical, siga creciendo hasta que se restablecen los tejidos y una nueva yema retoma el crecimiento apical. Todo ese tiempo que la rama no pudo crecer, se destinan los fotosimilados a otras partes de la planta, ¿sí? Si yo ese despunte lo hago en floración, voy a favorecer floración y cuajado de frutos. Si yo ese despunte lo voy haciendo cuando el fruto está llenando sus células, voy a estar favoreciendo el engrosamiento celular, ¿sí? El desarrollo final del fruto, ¿sí? Entonces, es desvigorizante para la planta en general, pero lo estoy usando como una estrategia para favorecer el desarrollo de otros, ¿sí?
Estimula el desarrollo de brotes, yemas o frutos, dependiendo de cuándo lo hago, ¿sí? Si yo estoy formando una planta frutal, estoy dando, ahora después vamos a ver los distintos sistemas de conducción, o al menos vamos a comenzar a desarrollarlos. Nosotros vamos a ver que van a haber una serie de ramas primarias, y al inicio de la formación de la planta tengo dos ramas muy vigorosas y una poco vigorosa, ¿sí? De un crecimiento más lento. Lo que puedo hacer para equilibrar el crecimiento de esas tres es despuntar las dos más vigorosas, detener su crecimiento, favorecer la llegada de fotosimilados a la menos vigorosa y equilibrar los crecimientos de esas tres ramas principales, ¿sí? ¿Entienden esto? Sí, profe. Estás solo vos, ¿no es cierto, conmigo? No, no creo. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Luis Toledo. Luis, me parece que estamos teniendo clases unidireccionales. Yo soy consulta. Sí, listo. Muy bien. Yo sigo. Entonces, dentro de las prácticas de poda que nosotros podemos hacer, o lo que nosotros consideramos una poda en verde, una es el desyemado, ¿sí? Que es eliminar yemas, eliminar puntos de crecimiento, ¿sí? Y de esa manera favorezco el desarrollo de los brotes desde las yemas que te dan. Obviamente eso va a ser a principios de la primavera, o a lo mejor antes de que comience la brotación o floración. Luego tenemos los desbrotes. Una vez que haya brotes ya desarrollados, esa es una práctica que se realiza mucho en vid, que es una especie que tiene una capacidad de formar muchas ramas, porque tiene muchos tipos de yemas y mucha cantidad de yemas vegetativas o productivas dentro de la planta. Muchas de estas yemas que van a dar crecimientos vegetativos, esos crecimientos nosotros no los necesitamos. Entonces lo que necesitamos hacer es un desbrote, ¿sí? Luego, otra de las prácticas que nosotros podemos realizar en verde son los despuntes, ¿sí? Que implica eliminar el meristema apical. Ese despunte que yo les mencionaba, que lo que provocábamos era que dejara de crecer ese brote hasta que se restablece el crecimiento apical, van a haber una derivación de fotosimilados hacia otros puntos de crecimiento o hacia otros destinos. Deschuponado, que es obviamente, como la palabra lo dice, es eliminación de las ramas chuponas o el arqueamiento de esas ramas chuponas. Ahora después vamos a ver de qué se trata esto de arqueamiento. ¿Alguien tiene una idea de lo que quiere decir esto de arqueamiento de ramas chuponas, por ejemplo? No, profe. Muy bien. No. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero acuérdense de esta terminología, ¿sí? Nosotros a las chuponas las podemos eliminar si es que no las necesitamos, están mal ubicadas, ¿sí? O las podemos arquear si es que necesitamos reemplazar otras ramas o necesitamos cubrir alguna superficie de la planta que no está cubierta por ramas, ¿sí? Otra de las prácticas en verde que podemos realizar es la torsión de brotes, que es como que retorcer el brote, la parte apical del brote, ¿sí? Que provoca un efecto similar al despunte,
porque lo que hacemos con esa torsión de brotes es romper vasos. Al romper vasos no hay translocación de ni savia, bueno, principalmente savia laboral, ¿sí? Entonces, hasta que se restablecen los vasos filemáticos, floemáticos en este caso, no hay migración de fotosimilados. Y a la vez, al haber una torsión, hay daño de tejidos similar al despunte hasta que se restablece el movimiento de savia y nutrientes o sea, de haces vasculares. La rama está muchas veces detenida, ¿sí? Luego hay otras prácticas como deshoje, que implica eliminar hojas en una rama, que puede tener distintos objetivos. Podemos eliminar ramas para reducir el vigor de la rama, ¿sí? En general, o la mayoría de los casos, o buena proporción de los fotoasimilados que generan las hojas de una rama, alimentan a esa rama, ¿sí? Entonces, al eliminar hojas, estamos reduciendo el vigor de esa rama. A la vez, podemos mejorar, al sacar las hojas, permitimos una buena llegada de luz a la zona que esa hoja estaba protegiendo, que puede ser los frutos, puede ser las yemas, ¿sí? En el caso de los frutos mejoramos coloración, en el caso de las yemas favorecemos la inducción, ¿sí? Luego hay otras prácticas de verano que no necesariamente son desvigorizantes, pero que nosotros podemos llegar a realizar para favorecer el desarrollo de determinadas partes de la planta. Uno es el anillado. El otro día vimos lo que era anillado, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de lo que era el anillado? No puse foto en esta presentación. Sí, yo al menos recuerdo. ¿Qué era? Se hacía una circunferencia de un diámetro determinado y una profundidad determinada para cortar la conducción floemática, Ajá, así decirlo. sí, Y bueno, concentrar lo que son las reservas en una determinada porción de estructura de la planta. claro. El objetivo es sacar un anillo de corteza. Al eliminar un anillo de corteza estamos eliminando estamos eliminando la conducción floemática. O estamos eliminando momentáneamente la conducción floemática, ¿sí? Al impedir que los fotoasimilados vayan a la parte basal de esa rama o de la planta, estamos generando una acumulación de fotoasimilados del anillo hacia arriba, ¿sí? Del anillo hacia la parte distal de esa rama. Entonces favorecemos todos los procesos que requieren carbohidratos del anillo para arriba, que puede ser floración, que puede ser cuajado de frutos, que puede ser llenado de frutos, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es favorecer el llenado de los frutos. Suponiendo una especie, una uva que voy a cosechar en febrero, segunda quincena de febrero. ¿Cuándo lo voy a hacer que sea anillado? ¿Se acuerdan la curva de crecimiento de frutos que mostró Marcela? Fue en una curva sigmoidea donde hay una pendiente en la fase 3 que muestra un incremento en el crecimiento de diámetro del fruto, ¿sí?
Obviamente lo voy a hacer cuando comience o a mediados de esa curva sigmoidea, de manera que favorezca el llenado. Eso implica probablemente mediados de enero o fines de enero, de manera que durante esos 15 días probablemente que tarde en restablecerse los conductos, o la porción esa de anillo de corteza que eliminé, todo ese tiempo se va a acumular más carbohidratos en los frutos, ¿sí? Entonces favorezco el desarrollo de los frutos. Si yo quiero favorecer floración, el anillado obviamente lo voy a hacer en momento de floración. Incisiones o muescas son lastimaduras o cortes, que también el objetivo principal es tratar de controlar de alguna manera el movimiento de fotosimilados hacia la parte basal de la planta o de la rama y acumular carbohidratos por encima de esas muescas o incisiones. Y luego, obviamente, tenemos la práctica de raleo de flores o raleo de frutos, dependiendo de la especie, de la zona de producción y demás, que obviamente tiene que ver con eliminación de cierta cantidad de flores o de cierta cantidad de frutos. ¿Con qué objetivo lo voy a hacer esta práctica? Para que los frutos que quedan puedan crecer más. Exactamente. En el caso de los frutos, si se sacó flores, Lo mismo, favorece a que queden las flores que quedan, tienen más fuerza, o sea, pueden tener mejor sustento. voy a tener mayor cantidad de fotosimilados para cada una, ¿sí? Al reducir competencia. ¿Cuál va a ser el mejor objetivo? O sea, ¿cuál de las dos logra un mejor tamaño de fruto? ¿El raleo de flores o el raleo de frutos? Yo creo que el raleo de frutos. ¿Por qué? Porque si observo solamente las flores y raleo las flores, después no voy a saber bien cuáles van a cuajar, por así decir, y en cambio en los frutos ya estoy viendo si son pequeñitos, los voy raleando para mejorar el crecimiento del desarrollo de los otros. ¿Puede ser? No Vos sé lo que explicarlo decís bien. es que te permite, o sea, al ralear frutos, te permite seleccionar mejor qué frutos sacar. Claro, y también en la En el caso posición de que las está en la rama. flores, claro, bueno, la flor también va a tener la misma posición. Es cierto lo que vos decís. En el caso de los frutos ya cuajados, cuando comenzaron a desarrollarse, sí te permite ver cuál tiene mejor tamaño que otro. ¿Sí? Que muchas veces tiene que ver cuándo se abre la flor, cuándo se fecundó esa flor y demás. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo pensamos en relación al ahorro de fotosimilados, Es mejor la de flores. claro, cuanto antes saque las flores, mejor. ¿Sí? Esto, incluso, si yo saco fruto, cuanto antes saque los frutos, también es mejor. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la primera etapa de desarrollo de los frutos? ¿Se acuerdan que había 3 etapas de crecimiento? En etapa 1, etapa La 2, etapa 3. multiplicación celular. ¿Cómo? La multiplicación celular. Tal cual. ¿Y qué era lo que pasaba si si la planta no contaba con una buena dotación de fotoasimilado? O Se sea, condicionaba el desarrollo futuro del fruto. claro,
o sea, te condiciona la cantidad de células que logró desarrollar en ese pequeño fruto cuajado. ¿Se acuerdan que la primera etapa que era división celular? Entonces, si la planta está bien nutrida, la división celular va a expresarse en su máxima potencia. ¿Sí? Si yo saco, o sea, si no tengo suficientes fotoasimilados para todos, voy a tener que sacar frutos. Cuanto antes saque los frutos, mejor va a ser la división celular en los otros que dejé. ¿Sí? Cuanto más tarde en el crecimiento del fruto yo los elimino o yo los raleo, menor va a ser el efecto de benéfico en el fruto que dejé. ¿Sí? El tema es que muchas veces, ustedes lo van a ver en durazno, Alejandro se los va a mencionar, que si nosotros hacemos esta práctica de raleo de flores o raleo de frutos muy pequeños, temprano, después puedo tener a lo mejor la ocurrencia de heladas tardías de primavera, y voy a tener a lo mejor una nueva pérdida de flores o una nueva pérdida de frutos, ¿sí? Que a lo mejor son muchos menos de lo que yo hubiera querido dejar, ¿sí? Entonces muchas veces se espera a que pasen las últimas heladas o la ocurrencia promedio de últimas heladas, y recién ahí se hace el raleo, ¿sí? Aunque los frutos ya son un poquito más grandes, aunque los que yo estoy eliminando ya consumieron carbohidratos, ¿sí? Pero me aseguro que si hay alguna ocurrencia de heladas, voy a seguir teniendo frutos. Ustedes piensen, por ejemplo, que de la cantidad de flores que nosotros vemos en un manzano, probablemente el 5% de esas flores llegan a ser frutos, ¿sí? Entonces, probablemente una helada no me afecte demasiado a mí la producción. Pero si son a lo mejor heladas más intensas, o a lo mejor el durazno, que es más susceptible a heladas, sí voy a tener una merma importante de frutos, ¿sí? Muy bien. En base a en qué momento de la vida de la planta nosotros realicemos una poda, va a tener distintos objetivos. La primer poda que nosotros realizamos es la poda de plantación, ¿sí? En esta poda, lo que nosotros hacemos es delimitar la altura final del tronco. Esta altura final va a variar dependiendo del sistema de conducción, el sistema de conducción que yo elijo, de la especie, en base a la especie. Esa delimitación del alto final del tronco, promedio, estamos hablando de 60 a 70 centímetros desde el nivel del suelo. Trataremos de hacerlo sobre una yema, como dibujo acá, sobre una yema, ven, en corte a bisel, que continúe, cuyo brote continúe el crecimiento en vertical, ¿sí? Del eje central. Eso dependiendo, obviamente, del sistema de conducción que nosotros realicé. O, fíjense, como en este caso, se desarrollen todos los brotes por debajo de este corte, ¿sí? Voy a tener una serie de ramas. Luego, en base a las ramas que yo logré, voy a comenzar con la formación de mi planta frutal. Fíjense, hay especies que vienen así, como un palito, sin ninguna rama lateral, que eso es, por ejemplo, en el durazno, vienen con una serie de ramas ramificadas, obviamente, que son ramas anticipadas, que es común que suceda en durazno. En otras especies no se da esto,
viene en manzano y pera, por ejemplo, viene así, un palito, sin hojas, obviamente. ¿Se acuerdan que cuando vimos propagación, que nosotros, bueno, en realidad lo van a ver bien en vivero, pero nosotros vamos a producir una planta completa y la vamos a comercializar en reposo, cuando la planta no tiene hojas, y la vamos a tratar de implantar, obviamente, en este mismo momento, ¿sí? Es cuando menos riesgos tenemos de afectar a la planta con todo el movimiento de trasplante y demás. Entonces, muchas de las especies van a venir así peladitas. El durazno es el que va a tener mayor posibilidad de que se las comercialicen con ramas anticipadas. Entonces, lo que hacemos es delimitar la altura del tallo, ¿sí? Del tronco. Fíjense, aquí se hizo el corte. Este brote está retomando el crecimiento apical y se empiezan a desarrollar todas las ramas laterales, ¿sí? Que a lo mejor en reposo va a terminar siendo algo parecido a eso. Si yo quiero favorecer esta rama apical, ¿sí? Lo más probable es que elimine la competencia de las ramas por debajo de ella, unos 10 centímetros, 15 centímetros, ¿sí? De manera de que esta crezca con menor competencia y tenga un crecimiento bastante vigoroso, ¿sí? Entonces voy a tener una serie de ramas laterales y esta que continúe el eje central. Eso sería en las especies o en el sistema de conducción en el que necesito un eje central. Luego, avanzando en la edad de la planta, o al año siguiente, o a lo mejor ese mismo año, voy a empezar a necesitar formar o darle forma a esa planta, darle una ubicación a las ramas, ¿sí? De manera que cumpla con mis objetivos de una buena iluminación en toda la planta frutal, ¿sí? Y que desarrolle ramas primarias, como estas. Estos son los que nosotros llamamos ramas primarias. Estas son ramas primarias. Esta es la continuación del eje central. Este es un sistema de eje central, de conducción en eje central, así se llama este sistema de conducción. Esto puede llegar a ser más bien una copa. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos. Luego, cuando la planta ya comienza a producir, nosotros comenzamos a la par, probablemente sigamos con la poda de conducción y comencemos con la poda que estimule la formación de ramas productivas, ¿sí? En el caso del durazno vamos a buscar ramas mixtas, en el caso de manzana y pera vamos a buscar lamburdas, en el caso de también manzana y pera, brinillas coronadas, ramilletes en los ciruelos, cerezos, ¿sí? Esos son los ramilletes. Marcela, seguro que hoy ya les voy a haber mostrado fotos de todos este tipo de ramas. Luego, a medida que la planta va creciendo, va entrando en producción, necesitamos mantenerla joven a esa planta en su máxima producción, eliminando ramas que ya sean viejas para producción. La mayoría de las especies, ramas de más de 4 o 5 años, ya producen frutas de menor tamaño. El objetivo es eliminar ramas viejas que no producen fruta ya de buena calidad y estimular a la planta a generar nuevas ramas vegetativas para la formación de nuevas ramas productivas, ¿sí? En el arándano, por ejemplo, esas ramas nuevas surgen desde la base de las ramas o desde la corona de la planta. Luego, y esta es una poda que van a tener que realizar durante prácticamente toda la vida de la planta, que es la poda de limpieza. Que es ya cuando la planta está formada o cuando la estamos formando, está entrando en producción, ya comenzamos con la poda de limpieza. Es una práctica que hacemos todos los años. Es más, la primera
poda que nosotros vamos a hacer es hacer la poda de limpieza. ¿Por qué? Porque lo que vamos a eliminar primero, antes de ver la composición en general de la planta, es las ramas viejas, las ramas rotas, las ramas enfermas, ¿sí? Porque a lo mejor están en buena posición, pero están enfermas. A lo mejor están en buena posición, pero son ramas viejas o ramas rotas, ¿sí? Todas las ramas mal ubicadas o sea, mal ubicadas en cuanto a sombrear alguna otra parte de la planta, o que a lo mejor estén ubicadas en la entrefila cuando yo estoy manejando un sistema de conducción compacto en la fila, ¿sí? O a lo mejor está muy alejado y está interfiriendo en el movimiento de las maquinarias en la entrefila, ¿sí? Y si pasan las maquinarias y la rompen, o sea, lo más probable es que rompan esas ramas y va a ser foco de infección o entrada de infecciones, probable entrada de infecciones en la planta, ¿sí? Entonces necesitamos sacar todo ese tipo de ramas. Entonces lo primero que nosotros necesitamos hacer es eso. Luego, en base a lo que queda, hacer el resto de la poda de producción y la poda de renovación, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ir tratando de describir cómo la poda, los distintos tipos de poda, pueden afectar la fisiología de la planta, el comportamiento general de la planta. Hoy mencioné el tema de arqueamiento en las chuponas, ¿sí? Y hablamos de lo que es la dominancia apical. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que las auxinas, que son las hormonas que se sintetizan en los tejidos, en los sistemas de crecimiento, apicales, obviamente, sintetizan auxinas que se van moviendo en sentido basal? Se generan en esta zona, ¿sí? En estos sistemas de crecimiento, y se van dirigiendo hacia la parte basal, ¿sí? Entonces, de alguna manera van inhibiendo el desarrollo, o sea, esto es un desarrollo menor y acá no hubo yemas que se desarrollaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una alta concentración de auxinas en esta zona, ¿sí? Las auxinas en concentraciones altas inhiben crecimiento. ¿Qué es lo que pasa si evito esta caída o este movimiento de auxinas hacia la parte basal? Y eso lo logro acostando a la rama, porque el movimiento es una cuestión gravitacional. O sea, el movimiento de auxinas hacia la parte basal de la rama es una cuestión de gravedad. Si yo acá estoy, o sea, la fuerza de gravedad se ve reducida, la distribución de auxinas, o sea, a medida que voy acostando, la distribución de auxinas es más equilibrada, ¿sí? Entonces voy a lograr un crecimiento parejo de las ramas. Y a la vez, o sea, parejo y crecen menos, todas crecen menos, todas están inhibidas de alguna manera en la misma proporción. En este caso, estas actúan como dominancia apical y estas son las que están inhibidas por alta concentración de auxinas, ¿sí? Entonces, si yo acuesto una rama, tengo un equilibrio en concentración de auxinas, en carbohidratos y demás, y voy a obtener ramas de crecimiento parejo. Si yo sigo acostando, puede ser que nosotros veamos esto. Acá, obviamente, la concentración de auxinas va a ser igual, ¿sí? En este punto y en este punto.
debería ser igual, totalmente parejo. ¿Por qué se da un mayor crecimiento en esta zona y un menor crecimiento en esta zona? Porque se producen en el ápice. ¿Y vos decís que tiene mayor concentración en esta zona? Claro, porque ahí es donde se producen. Sí, puede ser también. Es cierto eso también. Pero puede, o sea, sucede algo más también. Estos brotes están más beneficiados porque tienen una llegada más directa de agua y nutrientes. ¿Sí? Son los primeros que reciben agua y nutrientes, después van pasando hacia el resto de la rama. Entonces, puede ser que parte es lo que vos decís, puede ser que no haya mayor movimiento, porque la planta está bien, la rama está bien horizontal, pero también estos reciben mayor, o sea, mayor cantidad de fotoasimilados. Es el paralelo a las chuponas. Vieron que las chuponas están ubicadas en el centro de la planta, donde reciben la mayor dotación de agua y nutrientes. ¿Sí? Bueno, en la rama también, estas son las primeras que van a recibir en mayor cantidad de agua y nutrientes. Entonces se da esta diferencia. En este caso hay movimiento de savia. Esperen que me lo voy. En este sentido, de savia de auxinas y en este sentido. ¿Sí? Entonces, también tenemos un mayor crecimiento de esta porción de la rama. Nosotros usamos como estrategia el acostar la rama, el doblar la rama, el arquear la rama para reducir el crecimiento en general de la planta, o sea, de la rama, y si hacemos lo mismo en todas las ramas, provocamos o logramos un crecimiento menor en toda la planta. ¿Sí? Con todas las estrategias que nosotros tenemos para controlar el crecimiento general de la planta. De la rama, si es que necesitamos solo en esa rama, o si hacemos esto mismo en todas las ramas, en la mayoría de las ramas que podemos, vamos a controlar el crecimiento general de la planta. Muy bien, sobre el crecimiento del árbol va a ser distinto dependiendo de si es una planta en reposo o es una poda en verde. ¿Sí? Una poda en reposo o una poda en verde. En general, las plantas podadas en reposo tienen un crecimiento general de la planta mucho menor que una planta que se la deja crecer libremente. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir, nada más. Muy bien. El efecto sobre la fotosíntesis, nosotros acá vemos una planta, un esquema de una planta que no ha sido podada, ¿sí? Que se la ha dejado desarrollar libremente. Entonces tenemos una superficie de esa planta que está muy bien iluminada, ¿sí? Tiene muy buena llegada de luz solar. Luego tenemos otra capa que está un poco menos iluminada porque esta sombrea esta. Y esta tercera capa que está sombreada por una y por otra. O sea, toda esta zona está prácticamente sombreada. Entonces, esta porción que está muy bien iluminada genera mayor cantidad de fotoasimilados de los que necesita, por lo cual envía fotoasimilados al resto de la planta. Esta genera los fotoasimilados que necesita, o sea, solo para mantenerse y desarrollar esa parte de la planta. Y esta, como está muy sombreada,
genera menor cantidad de fotoasimilados de los que necesita. ¿Sí? Por lo cual, esta porción de la planta está alimentando de alguna manera o sosteniendo esta parte de la planta. Es lo que nosotros llamamos parte parásita de la planta. Lo que nosotros tenemos que buscar en cualquier sistema de conducción es reducir al mínimo esta porción parásita, ¿sí? Fíjense que esto es un árbol grande y tiene una buena proporción de ese árbol sombreado. Si nosotros podemos jugar con el tamaño final del árbol, ¿sí? Podemos controlar el tamaño final del árbol, obviamente a través de los pies de los que nosotros disponemos. Cuanto más pequeño es el árbol, el tamaño final del árbol, esta proporción de zona parásita es menor, ¿sí? Estamos hablando de un 3% de la planta. En el caso de plantas sobre pie franco, que es lo que dice acá, que seguro que ustedes se acuerdan que cuando hablamos de pie franco son pies obtenidos de semilla, ¿sí? Que tienen una capacidad de desarrollo del sistema radicular, en este caso, mucho mayor, ¿sí? La proporción de esta zona parásita es mucho mayor, estamos hablando de un 24%, ¿sí? O sea, que cuanto más grande sea la planta, más medidas nosotros debemos tomar en base a la forma que le vamos a dar a esa planta. Muy bien. Sobre la reserva de carbohidratos. Hablamos de esto. ¿Qué es lo que pasa en poda en reposo o poda en verde? En poda en reposo elimino la menor cantidad, elimino menor proporción de sustancias de reserva que cuando yo realizo una poda en verde. Eso ya lo discutimos previamente. Sobre el cuajado de los frutos. ¿Por qué? Favorecemos el cuajado de los frutos si hay una buena iluminación, y si hay una buena iluminación vamos a tener mayor cantidad de frutos cuajados, ¿sí? Y obviamente una capacidad de desarrollo de esos frutos mucho mayor. Sobre el rendimiento y la becería, obviamente, si yo tengo una planta bien equilibrada, que tiene una buena superficie fotosintética, voy a favorecer el rendimiento y voy a reducir la becería, ¿sí? Este efecto es aún más acentuado, o sea, se va a ver también en la planta joven, pero todavía la planta no está en pleno producción, ¿sí? La planta va a ir entrando en producción, va a ir aumentando su producción a medida que va avanzando en edad. Hay especies, y depende del sistema de conducción también, ¿no? Pero hay especies, el manzano probablemente, manzano y pera, son de los que tardan más en llegar a su plena producción por el tipo de ramas que tienen, ¿sí? Ramas productivas. En cambio el durazno llega mucho más rápido a su máxima producción. O sea que el rendimiento va a ir aumentando a medida que la planta va creciendo hasta que alcanza su máximo tamaño, o sea, el espacio destinado a cada una de las plantas en un monte frutal. Y ya cuando la planta está adulta, en su máximo desarrollo, va a mantener la producción a lo largo de los años. Y obviamente ahí es donde más nosotros tenemos que controlar el tema de la becería, porque es cuando más competencia de los frutos hay. Sobre la calidad de fruto, obviamente en un buen manejo de la planta, por una poda, por una buena relación hoja-fruto y buena capacidad fotosintética de las hojas que yo dejo, vamos a lograr un fruto de mayor tamaño, mejor color, mejor sabor, ¿sí? Mayor acumulación de azúcares, que me van a dar unas condiciones de calidad en los frutos. Muy bien, yo hasta aquí voy a llegar hoy. Falta todos los sistemas de conducción, eso lo vamos a mantener, a avanzar la semana que viene. Existen ahí, están
Sí, profe, estamos. acá estamos. Sí, estamos. Qué lindos que son. Ya. Bien, ya veo, ya tienen bastante información. Nos vemos la semana que viene. Terminamos con el sistema de conducción y poda y probablemente empecemos con vivero, ¿sí? Vivero e implantación del monte frutal, ¿sí? Por si quieren empezar a leer material relacionado con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo en particular? No. Bien, ok. No, yo quería preguntar sobre el cronograma. Vos sos Olga, ¿no es cierto? Sí. Bien, Olga. Ya hablé con Marce que te mande, aunque sea el cronograma tentativo. No va a haber mucha diferencia de aquí en más. No creo que haya mucho cambio en los órdenes. Probablemente en los cultivos después del primer parcial, pero hasta el primer parcial no va a haber más cambios. Así que podés usar ese. Estábamos esperando el visto final de Alejandro, pero bueno, no lo pudo hacer. Así que si quieren, igual Marcela sube el cronograma como está, sepa que es un cronograma tentativo y eso, puede haber algún mínimo cambio. La semana que viene, campo. ¿Sí? Claro. Eso sí o sí. Marce, me tengo que ir. ¿Sí? Bueno. ¿Puede ser que te abandone? Y lo dejes a los chicos con el tema organizar. No, ¿hablaste por la semana que viene o te hablas por mensaje? Ya quedamos como habíamos quedado para hoy, que se suspendió. O sea, está todo igual. Los que pueden ir por sus medios van por sus medios y los que no se juntan con alguno de nosotros en la facultad. ¿Sí? Sí. A las 2. 1:30 en la facultad. Muy bien, 1:30 en la facultad. 1:30. ¿Listo? 2:30 en lo de Alejandro. Bueno. Listo, nos vemos entonces. Muchas gracias. Chicos. Cuídense. Dale. Chau, chau. Buenísimo, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego. No sé qué pasó.